Tutorial de cómo encontrarse a una leyenda del fútbol en 3 simples pasos. Número 1. Ve a un lugar lejos de tu casa. Número 2. Una vez en ese lugar pide un Uber para devolverte. Número 3. Sube al auto y deja que la magia suceda. En otras palabras, si aún no has visto en persona al mayor referente del fútbol de tu país, es porque o no usas Uber o porque este jugador del que hablamos tal vez no tuvo tan mala suerte como si la tuvo el protagonista de la historia de hoy. Para nadie es un secreto que ser un futbolista importante en algún gran equipo representa tener por lo menos una estabilidad económica muy buena debido a todo lo que puede llegar a generar este deporte. Pero también hemos escuchado casos de exfutbolistas que no terminan precisamente cómodos, y ya sea por malas decisiones o pésimas gestiones financieras, toda su fortuna se evapora rápidamente. El caso que repasaremos hoy podría entrar en esa misma categoría de jugadores que no acabaron muy bien después de unos años del retiro profesional, pero con la particularidad de que este hombre sí fue bastante importante en la historia de su selección, manteniendo vivo hasta el día de hoy un récord de los mundiales, aunque eso indirectamente le costara volverse un enemigo nacional y acabar manejando un carro en otro continente. En este video, y porque ustedes votaron por él, vamos a hablar del curioso caso de Hakan Şükür, el ícono turco que fácilmente podrías encontrar en un carro Uber. Quédate porque comenzamos. Pero por supuesto, toda leyenda tiene un antes, un pasado en el que no era nadie, y Hakan Şükür no fue la excepción. Este futbolista turco se inició obviamente en su nación, pasando por diferentes clubes en los que logró llamar la atención de uno de los más grandes del país. El Galatasaray le dio entonces esa visibilidad para que fuera llamado a representar a la selección, en un equipo que él más tarde lideraría hacia la gloria. Pero de resto, el delantero otomano simplemente hacía lo que tenía que hacer en la Super League, un atacante común y corriente al que le esperarían grandes cosas, buenas y malas por igual. El nombre de Hakan Şükür empieza a tomar relevancia con su primer título europeo que llegó en la temporada 99-2000, cuando en una campaña extraordinaria el Galatasaray, luego de ganarle a clubes como Borussia Dortmund, Leeds United o en la respectiva final al Arsenal, levantó el primer título internacional en su historia, el de la Europa League, para más tarde ganarle al Real Madrid en lo que en su momento era la Supercopa de Europa, que enfrentaba al campeón de la Champions contra el de la Europa League. A todo esto, el equipo naranja siempre contó con la complicidad de su mayor artillero al frente, Şükür, un ya no tan joven delantero, pues estaba pronto a cumplir 30 años. Claramente este título internacional de clubes fue el presagio para lo que luego la selección turca hizo. No todos, pero sí unos cuantos jugadores de este club campeón europeo Galatasaray fueron llamados por el seleccionador Şenol Güneş, encargado de dirigir al conjunto otomano en su proceso mundialista rumbo a Corea-Japón 2002, no tan lejos de sus tierras. Resulta que este equipo entraría en la mejor era de su historia porque no solo lograron la clasificación al mundial después de una ausencia larga de 48 años, y es que era un hito hacerlo porque habían fracasado en las últimas 11 eliminatorias, además de nunca haber superado los cuartos de final en su Copa Continental. Como si no fuera suficiente, los turcos, contra todo pronóstico, escribían su nombre en el podio de ese mundial, dejando en lo más alto a su país tras llegar a unas semifinales, aunque curiosamente haya sido necesario el repechaje para clasificarse a esta copa. El capitán y 9 de este histórico 11 era por supuesto Hakan Şükür, quien ya había sido fichado por el Parma de Italia y se encontraba en su prime. La participación de este jugador fue crucial para conseguir la hazaña, pues este era un delantero de movimientos más que de goles. Pero aún así su imagen se internacionalizó tras romper un récord de los mundiales, el del gol más rápido en anotarse. Fue de mérito, pues se trató del último partido que los turcos disputaron en tierras asiáticas, el del tercer lugar contra Corea del Sur, la local. El gol más rápido en la historia de los mundiales se marcó al segundo 11 y lo hizo este señor de esta manera. Después, varios saben que la odisea turca no se quedó allí, sino que se fue con todo al año siguiente en la magnífica Copa Confederaciones del 2003, en donde Turquía logró otro tercer puesto cuando se lo arrebató a Colombia. Cabe destacar que Şükür se retiró de la selección en el año 2007, quedando como uno de los más grandes futbolistas turcos y de los más relevantes en la historia de su selección nacional, con la cual tuvo 111 participaciones, hasta el momento el segundo que más veces ha vestido los colores de su patria, y claramente sigue siendo el mayor goleador con 51 tantos. Una vez retirado, como mencionamos, sus números eran de locos. Se había puesto primero en casi todas las tablas de más prestigio en su selección nacional, por lo que
cual lógicamente era uno de los considerados mejores futbolistas turcos en la historia. El error de este mítico delantero fue que en el 2011, a un lustro de su retiro profesional, se metió con la política, exactamente al partido del Parlamento turco, partido encabezado por el hoy presidente Recep Erdogan desde el 2014. Şükür hizo parte de la campaña y consiguió un cargo en el partido, pero 2 años después renunció al trabajo por supuestos escándalos de corrupción, rumores que incluso lo comprometían con el fútbol del país y la primera liga nacional. Cuando el mandatario Erdogan se dio cuenta de la renuncia, originó cierta enemistad con el legendario exfutbolista. Esta mala relación hizo que el presidente le hiciera la vida imposible y, según declaraba el mismo jugador, había atacado la tienda de su mujer, amenazado a sus hijos y encarcelado a su padre. El gobierno turco congeló sus activos para obligarlo a salir del país y así fue, dejó atrás a su padre en la cárcel y se marchó a Estados Unidos, ya que todo su dinero había desaparecido por el ya para entonces poderoso Erdogan. ¿Te gusta el contenido de este canal? ¿No te pierdes ningún video y disfrutas de estas historias? Si es así, felicidades, qué buen gusto. Dejando un simple like y comentando en cada video estarás apoyando al canal, ya que esto le manda señales al algoritmo de YouTube para que lo recomiende mucho más. No se supo con certeza qué fue lo que pasó entre estos dos, pero las cosas cada vez se ponían más pesadas. E incluso estando ya en Estados Unidos, le seguían llegando comunicados internacionales del gobierno turco, hasta una orden de detención le quisieron imponer en 2016. Esto debido a que en ese año el gobierno descubrió un intento de golpe de estado en contra de Erdogan, el cual sin mucha lógica hizo responsable a Şükür. Así estuviese viviendo en Norteamérica hace más de un año. Se le acusaba de pertenecer a una banda terrorista entre más locuras, y si bien era opositor del gobierno, en tierras estadounidenses debido a que todo su dinero había sido retenido, tuvo que dedicarse a trabajos comunes y corrientes. Y eso es todo lo que había hecho cuando su vida dio ese radical cambio. Según el diario Marca, Şükür junto a su familia emprendió con una cafetería en California, la cual fue cerrada al poco tiempo porque un fan turco de este jugador se tomó una foto con él y por alguna razón lo echaron a la cárcel, y eso hizo que la cafetería fuera clausurada. Dirigí un café aquí por un tiempo. Personas extrañas vinieron a mi café y tocaron música dombra, música tradicional turca. Cuando uno de ellos regresó a Turquía, descubrieron la foto en su teléfono móvil y lo encerraron en la cárcel durante 14 meses. Fueron las palabras del mismo exjugador. Al final tuvo que convertirse en conductor de Uber y en vendedor de libros para poder ganarse la vida. Cuando me uní al AKP, Turquía era un país que se ajustaba a los estándares de la Unión Europea y recibió una gran inversión de Europa. Pero la política de Erdogan llevó a la rigidez y se tomó una dirección completamente diferente. Una orientación hacia Medio Oriente en lugar de hacia Europa. Fueron algunas explicaciones del infortunado Hakan Şükür. Un caso impresionante que debía comentarlo alguna vez en el canal, no solo por lo que le pasó, sino también por quién era, en este repaso de lo trascendental e importante que fue para la historia de su país, su selección e incluso de algunos clubes. Si conocen alguna otra anécdota de este estilo, háganmela saber en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Agradezco a Bruno de Fútbol a la Turca por la idea de este video y la colaboración además. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, ya sea en likes, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.